Bueno, esta es la ubicación del páncreas, ¿no? La localización está en el retroperitoneo, por debajo del estómago y en la curvatura en C, donde forma el duodeno, ¿no? Entre la primera y la segunda porción. Entonces, este órgano, esta glándula es una glándula mixta, es pequeño, pero con mucha función, ¿no? Con muchas funciones, ¿no? que son vitales para la vida. Tiene una forma cónica, un proceso unciforme, ¿no? Medial e inferior. En la especie humana, su longitud alcanza entre 13 y 18 milímetros, un ancho de 4 centímetros y un grosor de 5 centímetros. Tiene un peso aproximado de 30 gramos. La cabeza se localiza, esta porción es la cabeza, que se localiza en la concavidad del duodeno, o asa duodenal formada por la primera, segunda y tercera porción. Este es el- el- lo que comúnmente se conoce como el marco en C, ¿no? De la primera porción del duodeno. Entonces, la cabeza cae en este marco, ¿no? Y tiene el segmento, el cuello y el cuerpo, ¿no? El cuerpo y cola del páncreas. Tiene un conducto excretor, ¿no? El principal, que es el conducto de Wilson, y un accesorio, que es el conducto de Santorini. Entonces, estos van a desembocar en la segunda porción del duodeno, específicamente en el cuello de vaca. Conjuntamente van a coincidir con el coledo. Bien, entonces, se tiene una única desembocadura en la ampolla de Batten. Entonces, esa ampolla de Batten también es regulada por el sistema neurohormonal. Cuando hay una patología biliar, por ejemplo, un cálculo puede descender de la vesícula, ¿no? De la vesícula desciende por este conducto y se puede quedar atrapado en la ampolla de Batten, un cálculo. Entonces eso obviamente va a producir síntomas. ¿Y qué síntomas produce? Produce dolor, dolor tipo cólico en cuadra- y además, como va eh, a hacer un proceso obstructivo, es decir, el cálculo impactado, y va a obstruir el drenaje biliar y el drenaje pancreático. Entonces, cuando hay obstrucción del drenaje biliar, ¿qué va a suceder? El paciente va a presentar ictericia. Es una ictericia de tipo obstructivo. ¿Por qué obstructivo? Porque el cálculo está obstruyendo, está enclavado en la ampolla de Watt. Eso por un lado. En en el páncreas, ¿qué ocurre? Como tienen una desembocadura única y esta glándula sigue secretando su contenido, entonces este contenido no drena, ¿no? Por esta obstrucción. Entonces, ¿qué ocurre? De la ampolla de Vater hacia atrás, eso se llama hacia la región retrógrada, retrógradamente se genera una hipertensión, se aumenta la presión intraductal. ¿Por qué aumenta la presión intraductal? ¿No? ¿No? Como hay líquido que sigue segregando el páncreas y no drena, entonces va a aumentar la presión intraductal. Eso va a ser causa de una pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, una de las causas de la pancreatitis aguda en nuestro medio es por la presencia de cálculos biliares, ¿no? Localizado principalmente en la ampolla de Vater, se llama colédoco-litiasis. Colédoco-litiasis. Entonces, la pancreatitis aguda es frecuente en nuestro medio, es muy frecuente en nuestro medio. Bueno, pues muy frecuente encontrar pancreatitis aguda, ¿no? Por semana se presentan dos, tres pacientes por semana en los. Por otro lado, este es un proceso inflamatorio. Por otro lado, en la cabeza del páncreas es frecuente la localización de las neoplasias, ¿no? En el páncreas va a haber
varios tipos de cáncer, ¿no? El páncreas afecta, es uno de los cánceres más agresivos en el páncreas, ¿no? Y lamentablemente se detecta cuando ya en estadio muy tardío. Es difícil de diagnosticar cáncer temprano en el páncreas, ¿no? Por su localización, que es el retroperitoneal. Generalmente se diagnostica haciendo un examen rutinario, una tomografía abdominal, una ecografía abdominal, puede encontrarse un cáncer de páncreas. Entonces, el cáncer de páncreas, el más común es el adenocarcinoma, es el más frecuente, el adenocarcinoma pancreático. ¿Y dónde se localiza? Principalmente se localiza en la cabeza, cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, conforme va creciendo el tumor, va obstruyendo también esta, el drenaje biliar, ¿no? Entonces va a obstruir el drenaje biliar, evitando que la bilis y el líquido pancreático fluyan hacia el duodeno. Por eso que estos pacientes con cáncer de páncreas en su estadio avanzado van a presentar también ictericia, ¿no? Una ictericia muy marcada, una ictericia progresiva, juntamente con bajo peso y dolor. Entonces son las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en el páncreas. En realidad, en el páncreas hay una infinidad de enfermedades, pero eso es lo más común, la pancreatitis aguda y el cáncer. Y el páncreas, pues, es una glándula mixta, ¿no? Es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque tiene conductos excretores, ¿no? Eh, que van a vertir su producto, ¿no? Hacia el lumen intestinal, ¿no? Vierten su producto hacia el lumen intestinal a través de un conducto. Y tiene una porción endocrina, ¿no? Una porción endocrina, que son las llamadas los islotes Langerhans, ¿no? Los islotes Langerhans vamos a encontrar células especializadas que van a secretar la insulina, el glucagón, dos hormonas importantes. En realidad el páncreas produce muchas hormonas, pero estas son las más importantes. Estructuralmente encontramos las células acinares, ¿no? Donde estas células acinares son las encargadas de secretar las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces el páncreas va a secretar aproximadamente 1,5 litros de líquido pancreático, ¿no? Rico en enzimas. Estas enzimas tienen la capacidad proteolítica, es decir, de digerir la grasa, los carbohidratos y las proteínas. El jugo pancreático es transparente, es incoloro, isotónico es la osmolaridad, ¿no? En relación al plasma, entonces tiene una concentración similar a la del plasma. Y alcalino. ¿Por qué alcalino? ¿Por qué la secreción alcalina? Porque como del estómago eh, procede un contenido, el quimo tiene un pH ácido, y ese pH ácido puede dañar la mucosa del duodeno. Por eso que en cuanto llega el pH o el quimo al duodeno, entonces el duodeno, ¿qué hace? ¿No? En el duodeno se encuentran varias células especializadas, entre ellas las células I, ¿no? Entonces estas células van a secretar eh, la colecistoquinina, y la otra hormona es la hormona secretina, ¿no? La secretina. Entonces, la secretina, ¿qué cosas? La secretina va a estimular a las células ductales del páncreas. Estas células ductales son las que van a secretar agua y bicarbonato, ¿ya? Entonces, es en respuesta a la presencia ácida, ¿no? Por eso que dice, esa es la característica del jugo pancreático, ¿no? Transparente, incoloro, isotónico y alcalino. Entonces, tiene un pH mayor de 8. ¿Con qué finalidad? Para neutralizar la acidez en el duodeno, ¿no? Procedente del estómago. Ahora, la composición del jugo gástrico va a diferir en, en el momento de la secreción. Entonces, tiene fases, ¿no? Fases secretoras. Uno, que va a secretar en condiciones normales, en condiciones basales, ¿no? Es una condición normal. Y la otra es cuando el páncreas va a ser estimulado. Entonces, secreción estimulada, al igual que el estómago, ¿no? El estómago tenía
el pH basal, ¿no? Que tenía un ritmo circadiano de acidez y tiene en otra condición estimulada, ¿no? De eso vimos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿no? Entonces el páncreas es igual. Entonces la composición del jugo pancreático va a diferir, o sea, difiere del momento de la secreción, ¿no? O si es basal va a ser pues una secreción mínima, ¿no? Una secreción mínima, y la estimulada es con la presencia de los alimentos. Muy bien. En ayunas, el líquido pancreático es rico en proteínas y tiene una concentración de bicarbonato alrededor de 80 miliequivalentes por litro. Es alto. La estimulación del páncreas después de una comida aumenta, ¿no? Después de una comida aumenta el flujo de agua y la concentración de bicarbonato. Ya hemos mencionado, ¿no? La secreción de agua y bicarbonato está a cargo de las células ductales que se encuentran en los conductos secretores del páncreas. Este líquido pancreático es rico en enzimas y tiene la capacidad de neutralizar pues, el quimo gástrico, ¿no? Procedente del estómago. Ahora, está la presencia de quimo en las porciones altas del intestino, ¿no? En el duodeno. Mientras que sus características van a depender hasta cierto punto de los tipos de alimentos que integran ¿no? el quimo. El páncreas secreta insulina, pero el tejido pancreático que lo hace no es el mismo que secreta el jugo pancreático intestinal, obviamente, ¿no? El que secreta el jugo pancreático es una glándula, son estructuras de tipo acinar, ¿no? De tipo acinar, con las células acinares y tienen su conducto excretor. Está revestido por las células ductales. Y la parte endocrina están formadas por islas, ¿no? Por eso se llaman islotes, ¿no? Los islotes Langerhans. La insulina se secreta directamente hacia la sangre, no al intestino, ¿no? Estos se encuentran en los islotes Langerhans, ¿no? Dispersos en forma de islas en todo el páncreas. Esos glucosos. Entonces, esa es la parte endocrina del páncreas. Pues aquí vemos, en esta lámina, vemos el alimento procedente del estómago, ¿no? Una vez digerida el alimento en el estómago, atraviesa el píloro, ¿no? Entonces, este píloro también va a ser regulado, ¿no? Por el sistema neurohormonal. No es que el contenido gástrico se vacíe ¿no? rápidamente, ¿no? El píloro le va a ofrecer una resistencia, ¿sí? ¿no? Al estómago, por lo tanto el contenido va a ser en forma continua, ¿no? Hasta completar el vaciado, ¿no? A las 4 horas el estómago debe estar vacío después de haber ingerido la comida. Entonces el alimento en la primera porción del duodeno, primera y segunda porción, ¿qué hace? Entonces, la presencia de alimentos, no, obviamente los alimentos tienen sus componentes, ¿no? Proteínas, o lípidos, ¿no? Carbohidratos. Entonces, además que este pH procedente del estómago es un pH ácido. Entonces, ¿qué hace estas células especializadas, ¿no? Que se encuentran en el duodeno? Van a liberar la secretina y la colecistoquina. La colecistoquina, ¿para qué? Para digerir a los alimentos, ¿no? Entonces, la colecistoquinina, ¿qué hace? Va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas. ¿A qué nivel? A nivel de las células ductales, ¿no? No, de las células acinales. Eso es lo que hace la colecistoquinina, ¿no? Estimular a las células acinales y estas van a eh, secretar el jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático tiene enzimas pancreáticas de tipo proteolítico, ¿no? Que tienen la capacidad de digerir la comida. Y por otro lado, este pH ácido, ¿no? Entonces hay receptores especializados en la mucosa duodenal, ¿no? Que captan ese estímulo, inmediatamente va a estimular la secreción de la secretina. ¿Y esa secretina qué hace? Va a estimular a las células ductales, es decir, las células que van a revestir eh, los conductos pancreáticos, y estas van a secretar ¿qué cosa? Van a secretar agua y bicarbonato. ¿Para qué agua y bicarbonato? Para neutralizar el pH ácido
¿no? Procedente del estómago. Y las enzimas pancreáticas para la digestión de los alimentos. Muy bien, entonces la secreción pancreática va a ser controlada por mecanismos hormonales y neuronales. Las principales hormonas reguladoras es la secretina y la colecistoquina. Ambas hormonas están estrechamente reguladas por mecanismos de retroalimentación negativa. La secretina se libera de la mucosa duodenal en respuesta a la presencia del ácido en el duodeno, eso ya lo mencioné, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta lámina eh, el estómago, ¿no? Con presencia de los alimentos, y la presencia de los alimentos pues va a secretar el jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién secreta el ácido clorhídrico? Las células parietales. Entonces, este pH ácido va a descender hacia el duodeno. Entonces, la presencia del pH ácido estimula a estas células S del duodeno y estas van a secretar la secretina. Entonces, la secretina, ¿qué hace? Estimula las células ductales y estas van a secretar agua y bicarbonato, ¿no? De esta manera se neutraliza el pH ácido procedente del estómago. Entonces, es una de las funciones importantes, ¿no? Del páncreas, ¿no? La páncreas exocrino. Nuevamente, el quimoácido entra al duodeno, este quimo procedente del, del estómago, ¿no? Entonces, ¿qué hace la presencia del quimoácido? Estimula las células, ¿no? Las células S, esta es la que van a secretar la secretina, ¿no? La secretina por la circulación se dirige hacia el páncreas y a nivel del páncreas va a estimular a las células ¿no? A las células ductales, ¿no? ¿Dónde se encuentran las células ductales? En el conducto pancreático, ¿no? Son epitelios que van a revestir el conducto pancreático. Entonces, estos son los encargados de secretar agua y bicarbonato. Entonces, van a secretar el jugo alcalino. Ahora, el jugo pancreático rico en iones de bicarbonato neutraliza el quimo ácido, ¿no? Entonces, una vez que ha neutralizado, ya pues se produce un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Para, y frena la secreción pancreática. Bien, la secretina va a estimular principalmente la liberación de bicarbonato y de agua, ¿no? De las células del conducto interlobular, causa un aumento gradual del flujo de líquido pancreático a través de los conductos y un patrón típico de la secreción de electrolitos. Pues esta es la concentración, ¿no? de electrolitos en el bulbo pancreático. Aquí vamos a observar en este contenido, en el bulbo pancreático, mayor concentración de bicarbonato, ¿no? Mayor concentración de bicarbonato y menor concentración de cloro. El sodio y potasio se van a mantener en concentraciones estables o isotónicas en relación al plasma, ¿no? Se mantiene, no hay variación. Potasio y cloro se mantienen constantes, ¿no? Hay un aumento gradual, sí, de la concentración de bicarbonato, va aumentando gradualmente hasta alcanzar una meseta. Alcanza, alcanzando un pico más o menos aproximadamente 120 miliequivalentes por litro. El cloro exhibe una disminución recíproca ¿no? de la concentración en relación al carbonato. Desciende la concentración de cloro. A medida que la concentración de bicarbonato aumenta a una concentración máxima de 120 miliequivalentes por litro, la concentración de cloro disminuye recíprocamente, como hemos mencionado, ¿no? Aquí empieza a elevarse el pico del bicarbonato hasta alcanzar un pico máximo, ¿no? De 100 miliequivalentes por litro. El cloro empieza a descender, ¿no? Entonces,
la concentración de cloruro disminuye recíprocamente para mantener la isotonicidad. La colicistoquinina se libera de las células endocrinas del intestino en respuesta a la entrada de grasa y proteínas en el intestino proximal. La colecistoquinina, ¿no? En la lámina anterior también habíamos visto de la secretina, ¿no? ¿Verdad? Para la secretina, ¿no? La presencia de iones hidrogeniones estimula su secreción, ¿no? Lo mismo acá en esta lámina, ¿no? La presencia de quimoácido y la presencia, entonces, en el duodeno, en la primera porción del duodeno, la presencia de alimentos, ¿no? Proteínas, grasas, entonces va a estimular, ¿no? Sí, entre otros componentes, ¿no? Péptidos, aminoácidos, carbohidratos. Entonces, la presencia de los alimentos en esta porción procedente del estómago, ¿no? En la primera porción del duodeno, va a estimular a las células endocrinas, ¿no? Esta célula endocrina va encargada de la secreción de la colecistoquinina. Entonces, ¿qué hace la colecistoquinina? Se va al páncreas, ¿no? Vía sanguínea, y va a estimular a estas células acinares. Son células acinares en forma de racimo de uvas, se encuentran distribuidos estos glándulos acinares. Entonces, la colecistoquinina estimula a estas glándulas acinares, ¿no? ¿Y qué van a hacer estas glándulas acinares? Van a liberar las enzimas pancreáticas, ¿sí? Enzimas pancreáticas, y estas enzimas se van al duodeno. ¿Para qué? Para terminar de digerir los alimentos. A su vez también la presencia de alimentos en el, en el duodeno, también hemos mencionado que va a haber una liberación de la colecistoquinina que va a actuar directamente estimulando las células, ¿no? Las células acinares, pero también va a estimular los centros vagales, ¿no? El centro vagal va a responder estimulando, ¿no? A través de su mediador acetilcolina a las células acinares para que éstas liberen también las enzimas pancreáticas. Entonces, dos estímulos que reciben las células acinares. Una es la colecistoquinina, y esta colecistoquinina directamente, y por otro lado indirectamente, ¿no? La colecistoquinina va a estimular los centros vagos, ¿no? Los centros vagales. Y el nervio vago es lo que va a responder a través de su mediador, la acetilcolina, las células acinares para que estas liberen ¿no? Enzimas pancreáticas, ¿no? Las enzimas pancreáticas. La secreción exocrina del páncreas está controlada por los señales nerviosos y hormonales, originados sobre todo por la presencia de ácido, producto de digestión en el duodeno. La secretina desempeña un papel determinante en la secreción del componente acuoso, ¿no? Y de bicarbonato. Y la colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas. Muy bien, entonces agua y bicarbonato, ¿para qué? Para neutralizar la acidez procedente del estómago, ¿no? Para neutralizar el quimoácido. ¿No? Y la colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas para digerir los alimentos. Aquí tenemos la estructura de un acino pancreático. Entonces vamos a encontrar estas células acinares, ¿no? De forma piramidal, con gránulos en la parte interior, ¿no? En la parte apical. Esta es la parte basal y la parte apical. Son gránulos decimógenos, ¿no? Cuando hicimos la clase de secreción del tracto gastrointestinal, vimos cómo estas células especializadas van a captar nutrientes, ¿no? Desde los vasos sanguíneos, y estas van a ser, una vez captadas, estas van a ser elaboradas, ¿no? Por retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, y finalmente para formar estos gránulos decimógenos. Y estos gránulos decimógenos son los que van a contener las enzimas pancreáticas, y estos van a ser liberadas por un mecanismo llamado exocitosis, ¿no? Entonces, estas, estos gránulos, ¿no? Se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, y estas van a ser liberadas, ¿no? ¿no? Hacia los conductos excretores, ¿no? Y también en la parte
al inicio del conducto pancreático encontramos estas células centroacilares, ¿no? De color claro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo es la anatomía funcional del páncreas? Las células acinares van a secretar un pequeño volumen de jugo rico en proteínas, enzimas digestivas. Las células ductales y las centroacinares, estos son las células centroacinares, y las células ductales que encuentran revisión del conducto pancreático. Entonces, las células ductales centroacinares van a producir un gran volumen de secreción acuosa que contiene sodio y bicarbonato. Son las constituyentes principales del jugo pancreático. Y la parte endocrina conformada por los islotes de Langerhans, ¿no? Estos islotes son ¿no? La parte endocrina encargada de secretar la insulina y el glucagón, ¿no? Bueno, además el páncreas va a producir muchas hormonas más. La parte exocrina del páncreas representa el 80% de todo el parénquima pancreático. Solamente un 20% va a representar la parte endocrina. Acá tenemos el centro acinar, ¿no? El centro acinar son las células acinares y el ducto entre, entre estas células acinares, ¿no? Este ducto intercalado se encuentra en el interior de estas células acinares. Esta es la constitución, ¿no? Forma una celda de básquet, ¿no? Y aquí en la parte central son los ductos intercalados. Y esta finalmente se va a comunicar con los ductos interlobulares hasta llegar pues a los conductos principales. Aquí tenemos ¿no? los diferentes efectos que causan en las diferentes hormonas, ¿no? Las células acinares van a secretar las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, estas van a drenar por estos conductos intercalados y luego van a los conductos interlobulares y finalmente a estos conductos, ¿no? Estos conductos mayores, ¿no? Hasta llegar al conducto de Wilson, que es el conducto principal. Y entonces, a nivel de las células acinares, va a recibir la acción o el estímulo de la acetilcolina, la colecistoquinina, la bombecina, ¿no? Y la sustancia, ¿no? La sustancia que van a estimular la liberación de calcio. Y en los conductos pancreáticos, ¿no? El ducto pancreático, básicamente, regulado por la secretina, va a estimular la secreción de agua y bicarbonato, ¿no? Y también puede estimular, va a ejercer su acción en péptido inhibidor, ¿no? Vasoactivo. Esta es la parte endocrina, ¿no? Los islotes de Langerhans va a secretar insulina y glucagón, ¿no? La insulina es una hormona que va a regular la concentración de la glucosa en sangre. Los pacientes que tienen deficiencia en la producción de insulina van a producir la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por alta concentración de glucosa en sangre. Entonces, la hormona insulina es una hormona hipoglicemiante, mientras que el glucagón es una hormona hiperglicemiante, no va a ser secretada en algunas situaciones, como el ayuno prolongado, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está con ayuno prolongado, pues cursa con hipoglicemia, es decir, por falta de aporte de nutrientes y energía va a llevar a la hipoglicemia. Entonces, en ese momento es que el páncreas secreta el glucagón, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar los niveles de glucosa en sangre. Esta es la cantidad de, de jugo pancreático que se va a secretar las 24 horas, de 1 hasta 1,5 litros por día. Ya mencionamos que contiene
Este jugo pancreático, agua, sodio, potasio, bicarbonato y enzimas pancreáticas entre 5 y 10% de todo el contenido del jugo pancreático. Bueno, acá tenemos el páncreas endocrino, ¿sí? Entonces, una representación esquemática del páncreas endocrino. Acá tenemos, hemos mencionado que el páncreas endocrino representa un menor porcentaje, más o menos un 15-20% de todo el tejido parenquimal pancreático, ¿no? Un 80% va a estar representado por la parte exocrina, ¿no? Por las células acinadas. Entonces, estos islotes, ¿no? Encontramos un grupo de células especializadas, células endocrinas, en forma de islas en todo el parenquima pancreático. Entonces, este islote contiene diferentes tipos de células, ¿no? Por ejemplo, las células beta, células alfa, células delta, etc. Y las células alfa, por ejemplo, las células alfa, ¿qué van a secretar? Van a secretar el glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿no? Y además va a ejercer una actividad glucogenolítica, es decir, va a estimular el metabolismo de la glucosa, ¿no? Del glucógeno en el hígado. Entonces, ¿con qué finalidad? De aumentar la glicemia, ¿no? De la glicemia en la circulación sanguínea. Entonces, como les he mencionado, el glucagón se secreta en ciertas situaciones, en ayuno prolongado, sobre todo en ayuno prolongado. Cuando uno, por ejemplo, toma su desayuno a las 7 de la mañana y no toma su alimento durante todo el día, entonces va a llegar un momento en que una persona tiene hambre. En ese momento la glucosa está baja. Entonces el organismo requiere de energía. Entonces en ese momento el páncreas secreta el glucagón. Entonces el glucagón va al hígado, no se olviden que en el hígado se almacena la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, cuando el organismo requiere energía, hace uso de este depósito, ¿no? En realidad, el hígado almacena muchos productos. Entonces, el glucagón se encarga de hacer este proceso de glucogenólisis, es decir, eh, metabolismo, ¿no? De la glucosa. Entonces, eh, el organismo hace uso de este mecanismo para aumentar la glucosa y de esta manera mantener pues, a las células en constante actividad y proveer de la energía que requieren. Por otro lado, están las células beta, ¿no? Estas células beta del páncreas es una hormona que va a producir la insulina. Entonces, la insulina es una única hormona hipoglicemiante en la sangre. Es la única, ¿no? Entonces va a producir hipoglicemia, es decir, va a intervenir, va a estimular el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, eh, en los pacientes diabéticos el problema es, en realidad hay varios mecanismos, pero en los pacientes diabéticos lo que prima es el déficit de insulina. Hay una secreción insuficiente o no hay producción de insulina. Entonces no hay nadie que regule la concentración de la glucosa, entonces va a aumentar la glucosa en sangre. Eso se llama diabetes, ¿no? Diabetes mellitus. Son de dos tipos, ¿no? Diabetes tipo 1, que va a afectar a los jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes, y la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se hereda por sí misma. Y también en la gestación también puede haber lo que se llama la diabetes gestacional. Entonces, esa diabetes gestacional se con el parto, ¿no? Después del parto ya se regula la insulina en los gestantes. Nuevamente, para ver la porción endocrina y la porción exocrina del páncreas, ¿no? Ya hemos mencionado las células endocrinas, ¿no? ¿Qué cosas secretan? Así, las células beta, insulina, las células alfa-glucagón, las células delta, la somatostatina y las células PP, el polipéptido pancreático.
Estas todas van a encontrarse en los islotes Langerhans. Y en el resto del tejido pancreático, en páncreas acinar o el acino pancreático, las células acinares que van a secretar las enzimas y las células ductales van a secretar agua y bicarbonato. Entonces la función es hidroelectrolítica. Entonces así como desde el punto de vista histológico, cómo se ve el páncreas, ¿no? Páncreas acinar y páncreas con células, con el islote Langerhans. Los acinos están organizados en lóbulos, ¿no? Lóbulos finos, aquí vemos, ¿no? Estos acinos están organizados en, ¿no? En lóbulos, lóbulos finos. Los finos conductos, ¿no? En los que van a drenar eh, desde, de las células, de la parte acina, ¿no? Estos conductos van a ir, conforme van descendiendo, van aumentando en calibre. Entonces, van a llegar a los conductos interlobulares o interlobulares y finalmente van a llegar a los conductos mayores, ¿no? Y el conducto principal es el conducto de Wilson y su accesorio el conducto de Santorini. Los conductos interlobulares de un mismo lóbulo van a drenar a un único conducto extralobular, que va a ser todo su lóbulo en los conductos más, mucho, mucho mayor. Por esto van a converger, ¿no? Al conducto principal, y esto que va a drenar pues al duodeno, ¿no? El conducto principal es el conducto de Wilson. Ahora, ¿cómo está controlado el páncreas? ¿Quién inerva el páncreas? El páncreas va a estar inervado por las ramas preganglionares del sistema parasimpático. Es dependiente del nervio vago. Entonces, esa es la inervación principal por el nervio vago, ¿no? De las fibras parasimpáticas. Ahora, las fibras vagales van a hacer sinapsis con las neuronas colinérgicas que se encuentran en el interior del páncreas, que van a enviar, ¿no? Que van a inervar tanto las células acinares como ¿no? Los islotes Langerhans. Entonces, normalmente estas fibras vagales hacen sinapsis con las neuronas colinérgicas. ¿Por qué se llaman neuronas colinérgicas? Porque está regulado cuyo mediador es la acetilcolina. Entonces hay neuronas colinérgicas en el interior del páncreas, ¿no? Que van a hacer sinapsis con los nervios parasimpáticos del vago, ¿no? Los nervios simpáticos postganglionares, ¿no? De los plexos celíaco y mesentérico superior van a inervar los vasos pancreáticos. Muy bien, entonces la secreción del jugo pancreático va a ser estimulada por la actividad del parasimpático y va a ser inhibida por el sistema simpático. No se olviden que el sistema parasimpático es netamente estimulador. Es estimulador en todo el tracto digestivo. El sistema simpático es inhibidor, salvo de algunas estructuras que el sistema simpático va a estimular, ¿no? Unas fibras musculares, ¿no? Como las fibras mioepiteliales, por ejemplo, unas, en algunas estructuras, ¿no? Del tracto digestivo. Unidad funcional principal del páncreas, ¿no? El acino pancreático. Este acino pancreático, ¿qué va a secretar? Va a secretar proenzimas y enzimas. Su regulación de la función acinar va a estar por el creatina, es, ¿no? Regulación endocrina, y la regulación neurocrina por la acetilcolina, que es un mediador del sistema parasimpático, ¿no? El GRP, el BIP y la sustancia P. Y el conducto pancreático va a secretar agua y electrolitos. Está regulado básicamente por la secretina, que es una regulación endocrina, y por la neurocrina, la acetilcolina. ¿Y cómo se produce la secreción, ¿no? Acá tenemos un acino pancreático. Los acinos están formados por células acinares de forma piramidal. En parte apical vamos a encontrar estos gránulos de simógeno. Estos gránulos de simógeno son los que van a contener
las enzimas pancreáticas. En realidad las enzimas pancreáticas son liberadas como proenzimas, Recién en el lumen intestinal van a ser activados en enzimas, ¿no? Por la acción de la tripsina. Entonces estas proenzimas son liberadas como tal, ¿no? A través de estas células piramidales, ¿no? Las células acinares, por mecanismo de exocitosis van a liberar su producto hacia estos conductos, ¿no? Estos empieza a descender, ¿no? A descender a través de estos conductos, ¿no? Hasta llegar al conducto principal, ¿no? Entonces, a lo largo del recorrido de estos tubos pancreáticos va a haber secreción, ¿no? El jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático alcalino por la presencia de bicarbonato y agua. Y luego estos conductos van a drenar en los conductos mayores, ¿no? Hasta llegar al conducto distal, ¿no? Del páncreas, ¿no? El conducto mayor distal es el conducto de Wilson. Acá lo mismo, vemos cómo las células acinares y los conductos pancreáticos, ¿no? Las diferentes funciones en estos diferentes niveles. Las células acinares van a liberar las enzimas, ¿no? Enzimas pancreáticas, las amilasas, lipasas, proteasas, etc., ¿no? Las células centroacinares y los conductos ductales, ¿no? Las células ductales son las encargadas de la secreción hidroelectrolítica. Esta secreción hidroelectrolítica puede ser estimulada, o puede ser espontánea, o puede ser estimulada. Más adelante vamos a ver cómo consiste en estas fases de la secreción pancreática. Y a su vez tenemos el intercambio también de electrolitos, ¿no? A nivel de las células centroacinares va a haber secreción de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua. A nivel de las células centroacinares, solo células acinares, la secreción es netamente enzimática. A lo largo de este conducto pancreático se ve intercambio, ¿no? Intercambio de iones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el intercambio de iones a nivel de los conductos, ¿no? El carbonato va a ingresar al conducto ductular y va a ser absorbida el cloro, ¿no? Entonces hay intercambio acá, ¿no? Salida de bicarbonato, ingreso del cloro. Así vemos cómo a lo largo del, del conducto pancreático, cómo va aumentando la concentración del bicarbonato. A nivel de las células centroacinares y al inicio de los conductos pancreáticos tiene una concentración de 52, ¿no? Miliequivalentes, ¿no? de bicarbonato y 112 de cloro. Y conforme va bajando el jugo pancreático, va a llegar en el conducto pancreático mayor, va a alcanzar una concentración de 120 miliequivalentes por litro. Entonces, una condición netamente alcalina. Contrario, el cloro va disminuyendo su concentración. Y el conducto principal, en el conducto de Wilson, el cloro va a alcanzar una concentración de 44 miliequivalentes por litro. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Conforme va drenando, entonces va aumentando la concentración de bicarbonato. Por eso que la concentración del jugo pancreático es netamente alcalino, ¿no? Tiene una concentración de 120 miliequivalentes por litro en el conducto principal. Mientras que al inicio tiene 52, ¿no? 52 miliequivalentes. La secreción pancreática puede ser dividida convencionalmente en acuosa y bicarbonato, cuya función es neutralizar el contenido globular, previniendo el daño de la mucosa y alcanzar un pH óptimo. Obviamente, ¿cómo previene del daño? Porque del estómago, pues por ser un quimo netamente ácido, ¿no? Con la capacidad de esos iones de hidrógeno retrodifundir hacia el epitelio y producir lesión epitelial.
Para evitar eso, es que se secreta agua y bicarbonato para neutralizar el pH ácido. Y la secreción enzimática que ya mencionamos es de volumen bajo, contiene enzimas para la digestión de los alimentos. La composición del jugo pancreático está compuesto por cationes, aniones, proteínas y enzimas digestivas. Los cationes, el sodio, potasio, calcio, magnesio, tienen un pH de 8, alcalino. Y aniones, bicarbonato, cloro y fosfato. Otro componente, proteínas y enzimas digestivas, ¿no? Que estas enzimas digestivas son las encargadas de digerir los alimentos, diversos tipos de alimentos. Componente acuoso del jugo pancreático. Las concentraciones de sodio y potasio en el jugo pancreático son similares a las del plasma. La concentración de bicarbonato varía desde unos 80 miliequivalentes. Hemos mencionado que al inicio, a nivel de las células centrocinares es de 52. Entonces, conforme va bajando, va aumentando. Entonces, el promedio es que va a variar desde unos 80 miliequivalentes por litro, baja secreción, hasta 140 miliequivalentes por litro con alta velocidad de secreción de flujo pancreático. Ahora, las concentraciones de bicarbonato y cloro también van a variar recíprocamente. El componente acuoso, segregado por las células ductales, es ligeramente hipertónico y su concentración de bicarbonato es elevada. Bien, entonces, cuando al inicio, ¿no?, de la secreción, acá tenemos las células centrocinares, son las encargadas de secretar diferentes componentes, ¿no? Electrolitos, sodio, potasio, ¿no?, cloro, bicarbonato, y la concentración de bicarbonato acá es un poco menor, ¿no? 52. Entonces eso va a ser una concentración hipertónica. ¿Por qué hipertónico? Porque hay mayor concentración de sodio. Entonces, conforme va disminuyendo, se produce intercambio, un intercambio de iones. Entonces, al final va a haber más componente de bicarbonato y cloro y finalmente va a ser, pues, isotónico en relación a la del plasma, ¿no? Alcanzando, hemos mencionado, hasta 120 miliequivalentes por litro de bicarbonato en conducto principal. Ahora, al descender la secreción a lo largo de los conductos, el agua se equilibra a través del epitelio, volviendo al jugo pancreático isotónico en relación ¿no?, con relación al plasma. Parte del bicarbonato se intercambia con el cloro. En condiciones de reposo, el componente acuoso se produce fundamentalmente en los conductos intercalados, en los conductos intralobulares. Sin embargo, cuando la secretina estimula la secreción, el flujo complementario va a ser fundamentalmente en los conductos extralobulares. Entonces, la secretina es el principal estímulo funcional para la secreción del componente acuoso, ya no mencionaba, componente acuoso, ¿no?, agua y bicarbonato. Los principales componentes enzimáticos, ¿no? ¿Qué tipo de enzimas van a ser secretados por el páncreas? Tenemos las principales proteasas pancreáticas, que son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Se segrega en forma de tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa. El tripsinógeno es activado por la enteropeptidasa, ¿no? Es una enterosinasa secretada por la mucosa del duodeno. Entonces, la tripsina activada, ¿no?, al tripsinógeno, al quimotripsinógeno y a la procarboxipeptidasa. Repito, las principales proteasas son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. Estos van a ser secretadas en forma de tripsinógeno, quimotripsinógeno y carboxipeptidasa. Entonces, el tripsinógeno va a ser activado. El tripsinógeno va a ser activado por una enteropeptidasa, que es la enterosinasa, ¿no?, que se encuentra en la mucosa duodenal.
Entonces, el tripsinógeno va a ser activada en tripsina. El, la quimotripsina en tripsinógeno. Y así. ¿No? Y bueno, el inhibidor de la tripsina es una proteína presente en el cubo pancreático. El cubo pancreático también contiene el alfa-amilasa, que digiere el almidón en oligosacáridos, y otras como la lipasa para la digestión de las grasas, ¿no? De los lípidos. Las principales lipasas pancreáticas se encuentran en triacén, glicerol, hidroxilasa, la colesterol, hidroxilasa y la fosfolipasa A. Acá vemos, ¿no? En esta representación esquemática. Entonces, eh, los gránulos de simógeno van a ser activadas ¿no? en cascada y van a ser liberadas, esto como mencionamos, ¿no? Las principales proteasas son la tripsina, ¿no? La quimotripsina y la carboxipeptidasa. Pero estos van a ser segregados como tripsinógeno, ¿no? Como tripsinógeno. Entonces, este tripsinógeno va a ser activada en el intestino. Acá tenemos en el duodeno, en la mucosa duodenal, vamos a tener la enterocinasa, ¿ya? La enterocinasa, que es una enteropeptidasa. Entonces, en el lumen duodenal, el, el, el tripsinógeno, ¿no? El tripsinógeno es activado en tripsina por la acción de la enterocinasa. Ahora, este tripsinógeno va a activar al resto de las proenzimas, ¿no? En el lumen duodenal. Por ejemplo, el quimotripsinógeno, por acción de la tripsina, va a ser activada en quimotripsina, ¿ya? La procarboxipeptidasa, por acción de la tripsina, va a ser activada en carboxipeptidasa. Las procolipasas en colipasas, las profosfolipasas en fosfolipasas, la proelastasa en elastasa, la proproteasa E en proteasa E, tripsinógeno en tripsina. Entonces, este detalle es importante. Entonces, eh, todas las enzimas son activas, ¿no? Son liberadas como proenzimas. Estas proenzimas van a ser activadas en el lumen intestinal por acción de la tripsina. Ahora, en la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas. Estas enzimas proteolíticas van a dañar el parénquima pancreático, es decir, el páncreas va a ser autodigerido. ¿Por qué? Porque estas proenzimas van a ser activadas dentro del páncreas, un proceso inflamatorio, ¿no? Estas células acinares que van a liberar las proenzimas van a ser liberadas como enzimas, se activan dentro del páncreas, un proceso inflamatorio como la pancreatitis. Por eso que la pancreatitis es tan severa, ¿no? Que puede producir incluso la forma necrótica, ¿no? La forma se autodestruye, hay una autodigestión porque las enzimas han sido activadas dentro del páncreas. Lo común es que estas enzimas, proenzimas, sean activadas en el lumen intestinal recién. Allí, una vez activadas, recién van a digerir los alimentos. Porque todas estas enzimas tienen la capacidad proteolítica, ¿no? de destruir tejidos. Por eso se llama proteolisis, ¿no? Generan proteolisis. Entonces, en la pancreatitis aguda hay una activación precoz de estos proenzimas dentro del tejido pancreático, dentro del parénquima pancreático. Eso va a generar una autodestrucción del páncreas. En condiciones normales, estas proenzimas van a ser liberadas hasta el lumen duodenal. Ahí, recién el lumen duodenal va a ser activada por la tripsina, ¿no? De proenzimas enzimas. Y estas enzimas tienen la capacidad, pues, de digerir los alimentos. Entonces, composición y función de la secreción pancreática, ya hemos mencionado, enzimas secretadas por células acinares, va a ser un conjunto de enzimas, ¿no? Capaces de digerir la mayor parte, ¿no? de los componentes de la dieta, hidrolasas. El bicarbonato, componente acuoso, va a neutralizar el ácido gástrico secretado por las células musculares.
y vamos a tener dos condiciones para la secreción del páncreas. Una en condición basal, es decir, cuando no recibe ningún estímulo, y otra cuando la secreción es estimulada. Al igual que la secreción gástrica, la secreción pancreática tiene tres fases de secreción pancreática: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Ya tenemos estimulación de la secreción pancreática, ¿no?, por mecanismos hormonales. La secretina, ya hemos mencionado, es una hormona, ¿no?, constituida por 27 aminoácidos, son producidas por las células S del duodeno y del yeyún, ¿no?, a un pH de 4.5, ¿no? El, el órgano blanco más sensible son las células ductales del páncreas. Estas son las que van a liberar el agua y bicarbonato, ¿no? Eh, la secretina actúa a nivel de estas células blancas, ¿no?, que son las células ductales del páncreas. Entonces, esta estimula la secreción de agua y bicarbonato. Puede tener un efecto sinérgico con la colecistoquinina y la acetilcolina. Por otro lado, tenemos la colecistoquinina, que es una hormona también, ¿no?, familia de la gastrina. Está compuesto de 8 a 58 aminoácidos, va a ser producida por las células I del duodeno y yeyuno proximal. Los péptidos, ¿no?, los aminoácidos, los ácidos grasos, son los que van a estimular la liberación, ¿no? Y también va a haber un factor liberador de la colecistoquinina. Los niveles plasmáticos alcanzan entre la 1 y mayor después de las 8, ¿no? Va a estimular la secreción enzimática del páncreas. La secretina no parece tener efecto sinérgico con células acinares. No es como la secretina, que sí tiene un efecto sinérgico con otras hormonas, ¿no?, como la colecistoquinina y la acetilcolina. Entonces, la colecistoquinina va a estimular la contracción de la vesícula biliar y va a relajar el esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para dejar pasar el líquido biliar procedente de la vesícula biliar. También hay otros secretagogos que van a estimular la secreción del páncreas, como la gastrina, la bombecina y la neurotensina. También el sistema nervioso va a efectuar un mecanismo regulador, ¿no?, de la función pancreática. Tenemos por un lado el sistema nervioso parasimpático, va a ejercer un efecto directo y también indirecto, ¿no?, a través de los ganglios celíacos, el nervio esplácnico, los plexos duodenales. Las neuronas colinérgicas postganglionares intrapancreáticas. La acetilcolina tiene un efecto modulador. Va a representar el 25% de la secreción, ¿no?, de la secretina, y 50% de la colecistoquinina. Ahora, la vagotomía es una sección del nervio vago. Eso puede seccionarse por alguna situación, ¿no?, ya sea quirúrgica o forma accidental, ¿no? La vagotomía significa cortar el vago. Anteriormente, hace años, cuando no había medicamentos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que inhibía la secreción ácida, entonces en los pacientes con úlcera duodenal o gástrica crónica que no respondía al tratamiento, se les cortaba el vago, ¿no?, el nervio vago, porque el nervio vago es un nervio estimulador de la secreción gástrica. Entonces se llama vagotomía. Entonces la vagotomía reduce también la respuesta pancreática, ¿no?, a la comida. Estímulos como osmoreceptores, la osmolaridad y receptores de volumen en duodeno van a generar respuesta pancreática vía colinérgica. La fase cefálica y gástrica, en reflejo entero pancreático, 50% de la secreción enzimática postprandial. El sistema simpático es un nervio esplácnico adrenérgico, va a producir vasoconstricción esplánica y va a disminuir la secreción pancreática ductal, ¿no?, principalmente del bicarbonato. Y tenemos también el sistema nervioso peptidérgico, ¿sí? Estas fibras del péptido inhibidor vasoactivo son abundantes en el páncreas. Estas fibras del BIP
van a ser agonistas, ¿no?, sobre la secreción pancreática de bicarbonato. Ya hemos visto la secreción enzimática del páncreas como proenzimas, y estas van a ser activadas en enzimas en el lumen pancreático. También el páncreas puede producir productos no enzimáticos, ¿no? Las células acinares pueden producir productos no enzimáticos como la bradiquinina, la glicoproteína, ¿no? 2, GP2. La litostatina, las proteínas asociadas a la pancreatitis, ¿no? Eh, También tenemos inhibidores secretorios de la tripsina, las propolipases. Y acá tenemos la fase de la secreción pancreática, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica es la responsable de la secreción, al más o menos 25% del total de la secreción pancreática. Y es un estímulo netamente vagal, ¿no? Solamente con ver, oler, el gusto o comer, entonces va a producir una estimulación pancreática. Entonces, netamente vagal. La fase gástrica es la que va a representar el menor porcentaje de secreción, más o menos el 10% del total de la secreción pancreática. Esto, el estímulo básicamente es la distensión antral. Llega la comida, la pared del estómago se distiende, ¿no? Se estira, se elonga. Esa distensión antral va a generar esta secreción pancreática, pero en menor proporción, 10%. Y también su mediador es vagal, ¿no? Vago y el sistema colinérgico. El nervio vago, en realidad, el sistema colinérgico es su mediador químico, la acetilcolina. Y la fase intestinal es la más importante, ¿no? Cuando hicimos secreción gástrica también tenía tres fases, la secreción cefálica, gástrica e intestinal, ¿no? La fase gástrica era la más importante, que representaba casi un 80%, ¿no?, de la secreción ácida en el estómago. Acá en el páncreas, ¿no?, la secreción más importante es la fase estimulada, es la fase intestinal, ¿no?, que representa un 50-75%. ¿Cuáles son los estímulos de esta fase secretora? Son los aminoácidos, los ácidos grasos, calcio, los iones, hidrogeniones, la distensión central, la distensión del estómago. ¿Esto qué hace? Perdón, acá la distensión del duodeno, la distensión de la primera porción del duodeno. ¿Ya? Entonces, en la fase intestinal, la presencia de estos elementos más el contenido del quimo procedente del estómago va a hacer que la pared intestinal se dilate, ¿no?, se distienda, se elongue, se estire. Entonces, eso va a generar pues la secreción de la colecistoquinina, la secretina, el reflejo entero pancreático, ¿no? Entonces, son las distintas fases de la secreción pancreática, ¿no? La cantidad de porcentaje, qué cosa va a estimular y quiénes van a mediar esa fase secretora del páncreas. La secreción basal, sin el estímulo, es la secreción sin que reciba ningún estímulo, se llama secreción basal. Tasas muy bajas. En esta secreción basal las tasas son muy bajas de la secreción, más o menos representa el 2% de bicarbonato, el 10% de enzima. Ahora pueden ocurrir cambios cíclicos cada 60, cada 120 minutos. Estos cambios cíclicos pueden ocurrir en un evento llamado complejo motor migratorio interdigestivo. Este complejo motor migratorio interdigestivo se presenta entre comida y comida, ¿no?, en el periodo interdigestivo. Se presenta cada 90 minutos, cada 90, 120 minutos. En este evento aparecen contracciones intensas, ¿no?, que empieza en la parte superior del tracto digestivo y se va a propagar por todo el tracto digestivo hasta llegar hasta el intestino, ¿no?, hasta la región anal. Son contracciones intensas. ¿Eso con qué finalidad? Con finalidad de barrer todo el contenido alimenticio que puede quedarse en el tracto digestivo. Entonces, en el contenido, en el tracto digestivo no se queda nada, ¿no?, que no se queda pegado, nada, ¿no? Como hay algunas
creencias, ¿no? Cuando un niño se enferma, seguro ¿no? Se ha pegado algo, pero no es así, ¿no? El intestino tiene la capacidad de eliminar todo. Muy bien, entonces, la secreción basal del páncreas entonces puede ocurrir solamente en este complejo, ¿no? Es decir, cambios cíclicos solamente en este complejo motor migratorio interdigestivo. Caso contrario, las tasas de secreción son muy bajas, ¿no? Con esa concentración de 2% de bicarbonato y 10% de enzima. Eso en condiciones basales. Y cuando la secreción es estimulada, ¿qué cosa estimula? Prandial, es decir, cuando ingerimos la comida, y postprandial, post ingesta de alimentos. Pues ya hemos visto esta fase, la fase cefálica, que representa el 25%, la respuesta, qué estímulo va o qué acciones van a estimular esta respuesta, esta fase cefálica. Vista, ver la comida, ver un helado, por ejemplo, un chocolate o algo, nos llama la atención y decimos, oh, qué agradable esa comida, solamente con ver ya estamos estimulando nuestro tanque. El olor, pasamos por algún restaurante ¿no? Donde emana un olor sabroso, o por degustar alguna comida en poca cantidad o comer. Entonces, eso ya de por sí está estimulando la secreción pancreática. Hemos mencionado, está mediado por el nervio vago. La fase gástrica básicamente por la distensión antral, y la gastrina es un mediador vagal colinérgico, y la fase intestinal entonces la más importante en la secreción estimulada del páncreas. Entonces la presencia de los alimentos en la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, como los aminoácidos, ácidos grasos, los iones hidrogeniones, ¿no? El calcio, distensión antral, ¿no? O distensión de la pared intestinal, la distensión y otras hormonas por interrogantes. Estas son las que van a estimular la colecistoquinina, la secretina, ¿no? Entonces esto va a estar mediado por estas hormonas, ¿no? Y el reflejo enteropancreático. Reflejo enteropancreático significa cuando el alimento llega al intestino, inmediatamente se produce un reflejo estimulatorio del páncreas, eso se llama reflejo enteropancreático. Y para ver la fase intestinal, que es la más importante, entonces eh, diferentes, ¿no? Diferentes alimentos que hemos mencionado, los aminoácidos, ¿no? Los ácidos grasos, ¿no? Las proteínas, un pH, ¿no? Menor de 4.5, son factores estimuladores, ¿no? Va a estimular a la secretina y a la colecistoquinina, ¿no? La secretina a cargo de las células S, la colecistoquinina, ¿no? Las células I son las encargadas de estimular la secreción. Entonces, ¿qué estimula las células I? Los aminoácidos, proteínas, ácido graso. Pues aquí tienen receptores, ¿no? Especializados que estimulan esta célula e inmediatamente liberan la colecistoquinina. Por otro lado, un pH ácido bajo, pH bajo, menos de 4.5, estimula las células S y va a liberar la secretina. ¿Qué hace la secretina en el páncreas? Va a estimular la secreción de bicarbonato, agua y bicarbonato. Y la colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas. Control de la secreción hormonal, ya mencionamos, la secretina y la colecistoquinina, ¿no? Y el sistema parasimpático que también va a estimular la secreción pancreática, ¿no? Colecistoquinina, la presencia de aminoácidos grasos en el duodeno va a estimular las células acinares, ¿no? Y la secretina, la presencia de un pH ácido, ¿no? Nuevamente esto ya estamos repitiendo, el hormonal de la secreción pancreática. El ácido en el lumen duodenal va a liberar la secretina de la mucosa duodenal, y de las células del ducto pancreático, ¿no? Va a haber una liberación de agua y bicarbonato, ¿no? Para neutralizar el lumen duodenal. Por otro lado, los productos proteicos, las grasas, el lumen duodenal, va a liberar ¿no? La colecistoquinina y estimular células acinares, y estas van a secretar enzimas, ¿no? Digestivas del páncreas hacia el lumen duodenal para la digestión de los alimentos.
Obviamente la presencia ¿no? del ácido, grasas, proteínas en el lumen duodenal estimula la secreción de fluidos y bicarbonato, ¿no? Y el control de la secreción pancreática va a estar regulado por la secretina, la colecistoquinina y los reflejos vagovagal. Esto es lo mismo en la vesícula biliar, la presencia de alimentos en el, ¿no? en el duodeno estimula tanto la secreción de la colecistoquinina, ¿no? De la colecistoquinina, ¿no? Que va a través del centro vagal, ¿no? El nervio vago que se encuentra en la protuberancia, va a estimular pues, la contracción del páncreas, ¿no? No de la vesícula biliar. La vesícula biliar va a liberar el contenido, ¿no? Del contenido biliar hacia el lumen duodenal, pues la colecistoquinina. Estimula la contracción y también produce la relajación del esfínter de Oddi. De esta manera, el contenido biliar va a ser drenado hacia el oído. Por otro lado, la secretina va a estimular la secreción de agua y bicarbonato en el páncreas. Bueno, aquí ya mencionamos, donde la colecistoquinina es un potente activador de la secreción acinar, puede modular la actividad de otros reguladores neurohormonales. Potencia los efectos de la secretina y la secreción ductular del bicarbonato. Sintetizada por decirlo así, su actividad es regulada por dos péptidos, un péptido liberador de la citoquinina y el péptido monitor, DMT. Ahora, ¿cómo se produce la estimulación de las células acinar, por ejemplo, células sinosas? Aquí en la parte basal tenemos receptores de membrana, son los receptores de membrana. A estos receptores van a llegar diferentes estímulos. Por ejemplo, llega la colecistoquinina. Entonces, la colecistoquinina va a estimular segundos mensajeros intracelulares, ¿ya? Como la proteína quinasa, por ejemplo, ¿no? La colecistoquinina, ¿no? Vía estos segundos mensajeros va a estimular la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Estas enzimas están en la parte apical del páncreas, del seno pancreático, en forma de gránulos de simógeno. Estas van a ser liberadas en forma de exocitosis, ¿no? Estas enzimas pancreáticas. Entonces, como ven, no solamente la colecitoquinina, que es la más importante, la secreción enzimática pancreática, también vamos a encontrar otros estimuladores, ¿no? Como la acetilcolina, por ejemplo. Tenemos receptor de membrana para la acetilcolina, ¿no? El GRP, la sustancia P, el BIP, entonces todos ellos estimulan, ¿no? Segundos mensajeros intracelulares y el producto final va a ser la liberación de la enzima pancreática. Lo mismo, ¿no? Estos receptores de membrana, ¿no? Para diferentes estimuladores y estos finalmente van a activar segundos mensajeros intracelulares y finalmente se produce la liberación de estas enzimas, ¿no? Que están almacenadas en forma de gránulo de simón. Por mecanismo de exocitosis va a ser liberado hacia el lumen. Es un mecanismo, ¿no? De cómo se produce la liberación, ¿no? Tenemos estas enzimas acumuladas, ¿no? Gránulo simógeno. Entonces se produce fusión en la membrana celular y luego se produce la liberación, ¿no? La liberación de estas enzimas. Lo mismo, los diferentes estimuladores que van a estimular la secreción pancreática. Bueno, el conocimiento actual de la síntesis de proteínas enzimáticas por las células acinares inicia por la captación de aminoácidos de la sangre para la formación de enzimas. Otros procesos que son susceptibles a inhibición por la somatostatina, que también inhibe la secreción de agua y electrolitos por las células ductales, incluso en mayor grado que las células acinares. La somatostatina regula también la absorción de nutrientes por parte de las células beta del páncreas. Viene luego la formación de enzimas en los ribosomas, liberación y paso a los espacios cisternales. Luego desplazamiento a las vacuolas apicales condensantes de la célula acinar que se encuentra en la parte apical de la célula acinar llamado gránulo de simógeno.
Posteriormente, almacenamiento de dichos gránulos y finalmente la extrusión o la exocitosis, ¿no? hacia el lumen pancreático. Todos estos fenómenos están motivados por la acción de los estimulantes hormonales de las células inmunitarias. De la concentración del jugo pancreático, ¿no? de la concentración iónica, mayor concentración de potasio y menor concentración de cloro, ¿no? Entonces, alta en bicarbonato y menor concentración de cloro. ¿Qué factores neurohormonales pueden afectar la secreción del páncreas? Por ejemplo, tenemos hormonas pancreáticas, ¿no? como el polipéptido P, va a ser un efecto negativo en la secreción, el glucagón, la somatostatina, ¿no? Van a ejercer un efecto inhibitorio a nivel de las células acinales del páncreas, ¿no? Y por otro lado tenemos sistemas y neurotransmisores, sistema nervioso y neurotransmisores que van a estimular, ¿no? El sistema colinérgico estimulador, el sistema adrenérgico va a estimular una parte, ¿no? Los dopaminérgicos, el BIP, las encefalinas, el efecto negativo. Hormonas y péptidos intestinales, la secretina, la colecistoquinina, la neurotensina, van a estimular, ¿no? Un efecto directo y finalmente el producto final va a ser pues, la liberación de agua y bicarbonato y otros enzimas. Entonces, positivos son efectos positivos estimuladores y negativos son efectos inhibitores. Secreción autorregulada o regulación de feedback de la secreción pancreática, ¿no? La tripsina, la quimotripsina y la presencia de otras enzimas en el páncreas va a hacer que frene la secreción de la colecistoquinina, ¿no? Ejerciendo un efecto negativo. En condiciones normales, cuando cuando llegan los alimentos al duodeno, entonces se produce la secreción de la colecistoquinina. La colecistoquinina va a estimular la secreción de los acinopancreáticos. Una vez liberada, ¿no? Con la presencia de estas enzimas, la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, entonces va a ejercer ya un efecto inhibitorio. Entonces, ya la colecistoquinina deja de estimular al acino pancreático. Entonces, eso es un mecanismo autorregulado, ¿no? O mecanismo feedback negativo en la secreción pancreática. Esta es la composición del jugo pancreático, ¿no? Va a estar compuesto por 90% de proteasas y las otras enzimas en menor proporción, ¿no? Amilasa 7%, lipasa 2%, las nucleasas en 1%. Muy bien. Muy bien, esa es la clase de hoy, ¿ya? Mañana continuamos a las 3. Está bien, doctor. Llamo lista. Sí, paso listo. Ok. Aguirre Alvarado. Presente. Alvarado Caterine.